Buenas tardes, bienvenidos a la catequesis semanal. Comenzamos pidiéndole a San José, como lo habíamos dicho. Vamos a dedicar estas catequesis bajo el patrocinio, la protección de San José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Especialmente hoy, cuando el tema que quiero que compartamos es sobre el Santo Rosario. Y yo creo que allí, de la mano de San José, podemos estar nosotros seguros de encontrarle un sentido a esta devoción. La historia viene desde siglos atrás, quizás desde el siglo IV, más o menos empezaron a conocerse datos, no del rosario que hoy tenemos, no. Eso fue muchísimos siglos después. Eran devociones que se tenían y que se fueron en el transcurso de los tiempos ir mejorando. Por allá por el siglo X se arrancó con la devoción de rezar 150 Padre Nuestros. ¿Con qué finalidad? No se conoce bien la historia, pero se conoce que ya se rezaban 150 Padre Nuestros. Más adelante se le dio a estos 150 Padre Nuestros el cambio sobre el siglo XII. Y se dio el cambio ya por las Ave Marías. 150 Ave Marías. Y ya en el siglo XIII aparecen los rosarios, que también llamamos camándulas, que era la forma de contar. Se han dado muchos cambios. Se ha pedido en muchas ocasiones de hacer una cosa y otra, pero en el paso de los siglos se ha ido mejorando y se ha ido perfeccionando. Vamos a mirar cómo esos 150 se fueron separando, se fueron haciendo en grupos, porque era mucho más fácil para rezar y no se hacía tan tedioso. Nos dicen que fue Santo Domingo de Guzmán el padre de la Orden de los Predicadores, quien recibió un mensaje especial y fue donde partió ya casi que como hoy conocemos el Santo Rosario. La evolución del Santo Rosario todavía no ha concluido. Ahorita más adelante vamos a recordar hace relativamente pocos años el Papa San Juan Pablo II sacó misterios nuevos. Siempre habíamos conocido 3 misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos.
y él sacó los misterios luminosos. Como decía, todo comenzó probablemente sobre el siglo X y empezó a tenerse esa tradición de ir rezando. Primero eran los 150 salmos que tenemos en la Biblia. Entonces se pidió el suplir por aquellos que no sabían leer los 150 salmos. Y se empezó a hacer los Padres Nuestros. Entonces yo que no sabía leer y que mi oficio dentro de la comunidad era el de oficios varios, porque no tenía una preparación académica, mientras ellos iban al coro a rezar los salmos, yo rezaba Padre Nuestros. Y así me unía en oración con ellos. San Bernardo de Claraval, ya es en el siglo XII, cuando él empieza a ir organizando esa devoción a la Virgen. Y ya la conocemos con el título de Nuestra Señora, Nuestra Madre. Todavía en aquella época no existía como tal el Ave María, sino que se rezaba la primera parte como la satulación del ángel, el saludo del ángel, que se tomaba del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28 al 33. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Más adelante, algunos empezaron a añadirle, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y a medida que eso se iba impulsando y iba cogiendo fuerza, veían que tenía un sonido mucho más agradable. En el siglo XIII se fue extendiendo la costumbre de rezar de a 50 las satulaciones. Es decir, eran las mismas 150, pero en grupos de 50, 3 grupos de 50. Ya se hacía no los 150 Padres Nuestros, sino que ya se acostumbró solamente a la satulación, el Salterio de María, lo conocían así, y se añade el nombre de Jesús. Por el siglo XIV aparecen las órdenes mendicantes. Los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los agustinos, que eran ramas tanto masculinas como femeninas. Todo eso es en la primera mitad del siglo XIII. Y ellos empiezan a difundir el rezo del Salterio de María. Y cuando salían a predicar, le pedían al pueblo que los acompañara con esas oraciones. Cada día iba creciendo más el fervor de la gente para buscar a la Virgen María. De una forma mucho más concreta.
con esa oración. Entonces ya algunas de esas abadías, cartujas, que eran monasterios solamente de oración y cosas de eso, empezaron a añadirle a la saturación del ángel un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén o que murió en la cruz. Así se van dando estos cambios y se ve que va gustando. Sobre comienzos del siglo XV es cuando comienza el Ave María completo. Es decir, cuando se le añade la segunda parte, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, se llega a decir que hay que buscar como un camino en que la Virgen María participe con nosotros y nos lleve por el camino de la salvación. Y ahí surgen los misterios. Los misterios de gozo, meditamos la infancia y juventud de nuestro Señor Jesucristo. Se rezan lunes y sábados. Luego vienen los misterios de dolor. Meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, martes y viernes. Luego vienen los misterios de gloria, que son los de la resurrección y la exaltación de Jesús y de María como reina, miércoles y domingo. Y después, los últimos, que fueron los que nos entregó el Papa San Juan Pablo II, los de la luz o los luminosos, que los hacemos los jueves, que nos hablan de distintos momentos en la vida de Jesús, donde Él es la luz que ilumina nuestra fe. Después de cada misterio, es muy recomendable que tengamos una pequeña idea de lo que significa el misterio. O podemos leer un texto bíblico que nos hable de ese pasaje, o simplemente cuando lo enunciamos, por decir, la encarnación del Hijo de Dios, pensar en ese misterio y ofrecerlo. Después se resta un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Entonces, después de cada misterio son 10 Ave Marías. Son 5 misterios, son 50. Ya tenemos una primera parte. Entonces, entre el lunes, martes y miércoles, ya tenemos los 150, que era la costumbre antigua. Así es como se va manifestando y se va dando. Entonces, por decir algo, arrancamos el lunes con los de gozo. Entonces empieza uno como en el orden, ese caminar.
la encarnación del Hijo de Dios. Después de que María recibe ese saludo del ángel, todo aquel episodio tan hermoso, María se va y visita a su parienta Isabel. Es el segundo misterio. La visita que hace a su pariente Isabel, el compartir esa experiencia de Dios, del Dios con nosotros. Luego viene el nacimiento del niño Dios, que es el tercer misterio. Luego tenemos la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después de que ha terminado todo este período del nacimiento del niño Dios. Y por último, la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo. Esos son los de la infancia. Son los misterios donde nosotros vamos mirando sus primeros años en la vida de Jesús, de María con Jesús, de María con Jesús y nosotros. Porque nosotros nos vamos metiendo en ese caminar, en ese meditar cada uno de estos misterios. Con la pérdida de hallazgo del niño Jesús del templo, se acaban las noticias que tenemos de Jesús, hasta que aparece ya para el bautismo de él, que ya es adulto y que ya empieza su vida pública. Tomamos los misterios de dolor, el martes y viernes. La oración de Jesús en el huerto. Allí que empieza verdaderamente ese gran misterio de la pasión. De ahí es apresado, lo flagelan. Segundo misterio, la flagelación. Luego es la coronación, el tercer misterio. En el cuarto misterio, Jesús cargando con la cruz. Y el último, Jesús es crucificado y muerto en la cruz. Como vemos, siempre van en el orden. Nos va llevando por todo el acontecimiento. Allí vamos a experimentar el dolor de Jesús, el dolor de María frente a Jesús, frente a la cruz, el dolor nuestro que lo ponemos en la cruz. Vienen los de gloria, el miércoles y el domingo. La resurrección. Después de muerto, ¿qué sigue? La resurrección. Después de que él resucita y organiza todo, la ascensión. Sube al cielo. Jesús va al cielo. Luego, estando en el cielo, nos envía el Espíritu Santo. El tercer misterio. La venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y la Virgen María. Ya está la iglesia naciente, ya está empezando esto a caminar. Y María es llevada al cielo. La asunción. Y después de que María llegue al cielo, es coronada como reina universal de todo lo creado. ¿Va? Ahí está. Ahora vienen los de luz, que son los jueves. El jueves eucarístico, el jueves de las vocaciones, el jueves sacerdotal. Entonces dice el primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Es donde empieza propiamente la vida pública Jesús. Recordemos que hace pocos días veíamos el evangelio del bautismo de Jesús. Este es mi hijo,
Allí fue señalado y desde allí fue enviado. El segundo misterio, la autorrevelación en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Todavía no se le conoce mucho, pasa desapercibido. María lo llama y le dice, les falta el vino. Y Jesús le dice, ¿y a nosotros qué? No ha llegado mi hora. Pero María le dice a los demás, hagan lo que les diga. Es el primer milagro donde Él manifiesta, ya se abre públicamente. El tercer misterio, el anuncio del reino y la invitación a la conversión. Con eso comenzábamos el tiempo ordinario, hace casi 2 semanas. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el anuncio del reino. Viene la transfiguración, cuando Jesús a sus discípulos le revela su divinidad, se transfigura, se transforma. Es el Dios hombre. Ellos lo conocen como hombre y le va a mostrar su divinidad. Y el quinto misterio, la institución del sacramento de la Eucaristía. El signo donde Dios se queda definitivamente entre nosotros. Ese es el caminar del rosario. Muchos dicen que es muy pesado, que rezar el rosario es muy incómodo. Y puede ser verdad. Puede ser verdad. Cuando uno hace las cosas por monotonía, no le saben a nada. Si todos los días comemos lo mismo, todos los santos días lo mismo, llega el día en que estamos saturados. Pero aquí no. Porque aquí hoy comemos los misterios dolorosos. Mañana nos comemos los gozosos. El domingo los gloriosos. ¿Ves? Cuando aprendemos, si a mí me da pereza hacerlo solo, porque sé que me da sueño, porque sé que me pierdo en las cuentas, así tenga el rosario en la mano. Yo se los decía cuando empezábamos las catequesis. Ahora hay muchos medios, tenemos los ordenadores, en la televisión, hay canales donde rezan el rosario, en la radio, hay emisoras donde rezan el rosario en distintas horas del día. Entonces lo pongo y me ayudo, yo lo pongo ahí y voy contestando y voy meditando con los que lo están haciendo a través de estos medios. Entonces no estoy solo. Démonos esa oportunidad. Démonos la oportunidad de hacerlo en familia. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en mi casa se rezaba el rosario todos los días, por la noche, después de cenar. Entonces cenábamos y nos íbamos a la cocina. Y mi papá y mi mamá se ponían a fregar todo lo de la cena. Y a nosotros nos sentaban ahí en el patio de la cocina. Y ellos iban rezando el rosario y nosotros contestando. Todos los días. ¿Que se perdió la costumbre luego? Sí, claro.
Pero nos quedó esa enseñanza. Y cuando la quisimos retomar, fuimos capaces de retomarla. Después de ese quinto y último misterio, se han agregado muchas oraciones. Acá tenemos la tradición de hacer las letanías. Se hacen las letanías. Cada vez van aumentando más letanías. Hace muy poco, el año pasado, el Papa Francisco nos pidió 3 letanías más, que ya las tenemos incorporadas y ya las hacemos, que son salutaciones a la Virgen, saludos a la Virgen, títulos de la Virgen, protección de la Virgen. La Virgen en las últimas apariciones siempre insiste en el rezo del Santo Rosario. Si nos ponemos a mirar la historia, la batalla de Lepanto en 1571 dicen que se ganó gracias a la oración del Santo Rosario. Y así hay una cantidad de epidemias, de pandemias. ¿Será que para esta pandemia que estamos viviendo no hemos rezado lo suficiente? Y tenemos que hacer más cadenas de oración. Empecemos a hacer las cadenas de oración. Empecemos a pedirle a la Virgen que ella interceda por nosotros. Y que con su santo manto nos cubra y nos libere. Somos muchos los que estamos infectados con el COVID. Somos millones ya. Pero faltan muchos millones para que esto empiece a medio cambiar. Pero si lo hacemos pidiéndole a la Virgen, quizás antes de lo que pensamos podamos cambiar y se pueda frenar esta pandemia. Hay muchos datos. Aquí pasaríamos horas y horas leyendo testimonios de personas, de entidades, de países que han recibido gracias y bendiciones a través del rezo del Santo Rosario. Y podíamos leer en la cantidad de apariciones de la Virgen cuántas veces ella insiste en el rezo del Santo Rosario. No nos desanimemos. Nosotros aquí por el canal lo vamos a seguir haciendo de lunes a viernes a las 7 de la tarde con la ayuda del Señor y de la Virgen María. Sábados y domingos no. ¿Por qué? Porque mucha gente me dijo, no, es que nosotros sábados y domingos ya a esa hora es más difícil porque estamos en actividades con los hijos, con no sé qué, bueno, Bueno, cada uno se compromete a rezarlo en casa a otra hora. Yo igual, así sea solo, siempre lo rezo. Y antes de rezarlo a las 7 de la tarde, yo lo rezaba a las 6:30 de la mañana, todos los días. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba era coger mi rosario y empezar el rezo del Santo Rosario. Comprometámonos a eso. Hagamos cadenas con nuestros familiares, con nuestros amigos. Vamos a rezar. Turnémonos. Hoy nos reunimos en tu casa. Vale, que hoy no podemos estarnos visitando por el problema de la pandemia, pero que nos podemos ver por las videollamadas. Pongamos la videollamada y así nos acompañamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Rezamos el rosario. Sé de mucha gente que lo está haciendo por ese medio. Se ponen una hora, se hacen las videollamadas grupales y se reza el rosario. De verdad que sí lo podremos hacer. ¿Vale? Le damos gracias al Señor, le damos gracias a la Virgen, le damos gracias a San José, el esposo de María y el padre putativo de Jesús,
por este ratico que compartimos, por este estar con nosotros, por este querer crecer en nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.